pero estaba lindo. Qué lindo tenerlo al Indio Solari acá. ¿Qué dice García? ¿Sabes qué? Cada vez que escucho y veo este audio, que lo hemos visto varias veces. ¿Vos decís? En la nueva sección. No, uno no se cansa igual de verlo, pero cada vez que lo veo. Cuando él le dice a Pergolini, yo estoy hablando como ciudadano y tal vez hago mal, ¿no? Y claro, uno entiende, a pesar que yo me pregunto, cada vez que escucho, digo, pero ¿por qué está hablar mal como ciudadano? Entiendo la postura artística de tomar distancia, sos un artista y no quiere conflictos o lo que fuere, porque la verdad que es un deleite escucharlo al Indio como ciudadano. Y no puedo dejar de pensar en hacer un poco de revisionismo. Justo estoy releyendo el libro de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, La voluntad, y cuando en fines de los 60, con la dictadura de Onganía, Nicolás Casullo promovía el movimiento artístico, donde hablaban del artista y empieza la historia del artista y del intelectual comprometido con su tiempo, ¿no? Y que la mejor obra de arte era una multitud en una protesta callejera reivindicando sus derechos. Y acá me parece que confluyó eso, ¿no? La multitud, el indio como ciudadano. No sé si al indio le gusta esa interpretación. No es una interpretación, es una opinión, digamos, pero que a mí me gusta mucho escucharlo hablar como ciudadano. Sí, eso sí. ¿Palma? Sí, yo me gustaría contraponer quizás justo la figura de Pergolini con la del Indio Solari. Castañeda, en Duro de Domar, creo que alguna vez comentaba eso, como el cambio del tipo de las letras del rock en los años 90 respecto de la que existe en la actualidad, y creo que él mencionaba alguna canción. Yo recuerdo una de Bersuit Vergarabat que tenía un estribillo que a mí me sorprendía mucho, que era: hijos de puta, como nada puedo hacer, puteo. Era un estribillo, y que además eso, en un momento, claro, era claramente en los años 90, era un estribillo que se cantaba con mucha fuerza. Y pensaba, claro, ¿a quién le habla Pergolini también? Creo que Pergolini le sigue hablando al adolescente de los años 90, y si uno escucha el programa de Pergolini, sigue haciendo el mismo programa que hace 20 años. Le está hablando a un adolescente antipolítico que lo único que hace es putear porque cree que nada se puede hacer. Y algunas cosas han cambiado en una buena parte de la ciudadanía y en alguna buena parte de los adolescentes, y se explica también en ese vínculo que por supuesto el Indio ya lo tenía desde siempre, pero que hace que el Indio Solari se juegue políticamente en una entrevista con Pergolini o en un recital con 120.000 personas. No, sobre todo lo que decía ayer Moyano de la contención que tuvo el Indio, lo dijo muy bien. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho pensar, quizá otras bandas es posible, pero me cuesta mucho pensar a Los Redondos y hablar del Indio como que ahora habla de política. O sea, es una organización que tiene 40 años de pensar la política, son intelectuales, la mayoría de él y sus amigos, intelectuales de fuste, quiero decir. Entonces, me parece que ellos lo que hicieron en el momento de los 90, donde estalló la cosa ricotera, fue justamente políticamente contener a esos pibes, que son los que viajan en el Sarmiento, que estaban tirados a la vera de la avenida del éxito, digamos. Estaban sueltos por ahí, y Los Redondos contenían eso. No en vano, si vamos a buscar todas las notas que se hacían en los medios más importantes, tenías una crítica musical chiquita, o algunas veces igual, y la gran nota de los medios de los 90 de Los Redondos era qué pasó desde el punto de vista policial. Claro, estaban buscando eso, y porque era la contracara política del sistema del que representan los medios de comunicación, en gran parte fueron Los Redondos. No, pero digo, yo me refería, por supuesto, recuerdo, lo primero que se me viene a la cabeza es todo preso es político, digamos, pero me refiero a que, por lo menos yo no lo había escuchado al Indio afirmarse directamente apoyando un determinado proyecto, eso, con nombre y apellido, ¿no? En eso. No, eso es probable. Mira, yo hace poco comí un asado en la casa de Sergio Dawi, es saxofonista, es un multiinstrumentista en realidad, que perteneció a Los Redonditos hasta que se disolvieron y se convirtió en solista el Indio. Por lo cual, el padre de Sergio, yo ahí supe muchas historias que no vienen al caso, el padre de Sergio era un director de cine muy notorio en la década del 60 y 70 que se llamaba Enrique Dawi, que tiene películas muy reconocidas en la historia del cine de aquella época. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho, había una revista, Expreso, donde trabajaba, digamos yo trabajaba y trabajaba Rodolfo Rabanal y algunos otros,
algunos ya no están más, que duró poco tiempo. En la calle Reconquista estaba Palladium, una especie de galpón como si fuera una estación terminal en pleno centro o bajo Retiro, que había sido un lugar de torturas de la represión. Y en ese lugar se lo convirtió en una especie de escenario para grupos. Un día calculá que estoy hablando del año 87 en este momento. Toca un grupo que se llamaba Los Redonditos de Ricota. ¿Qué ocurrió ahí? El barrio se rebeló contra Los Redonditos de Ricota. Y en la revista, yo no conozco de música, por lo cual no sabía ni qué eran Los Redonditos de Ricota. Y me causaba gracia el nombre. Pero el crítico de esa revista, que se preciaba de ser moderna y avanzada, los periodistas eran todos actualizados, todos muy escritores y demás, le pegaron como en la guerra a Los Redonditos. Y los vecinos, que ahí había muchos pintores, escritores que vivían en departamentos monoambientes, qué sé yo, por el ruido, el batifondo y lo policial que vos decís, las peleas que seguramente hubo, el comentario, yo estoy recordando eso, que era como una banda rechazable para el burgués medio. Sí, pero pasaba una cosa, mira, por ejemplo, Clarín había un crítico de música impresionante, Federico Monchó, y él fue el que hizo una de las críticas de Los Redondos. O sea, musicalmente iba para ese lado. Y quien hacía la estética de los discos era Rocambole, claro, un artista. O sea, estamos hablando de algo que excede por completo la cuestión de la música y de una letra. Es un movimiento en toda su dimensión, que quizá hoy, como tenés tantos pibes militando, queda como en un lugar más marginal, pero estamos hablando de eso cuando hablamos de Los Redondos. Bueno, 130.000 personas creo que a todos nos asombra, ¿o no? A mí me asombra.